Bien, les decía que el agua es considerado el disolvente universal gracias a esta característica llamada momento dipolar. ¿A qué se refiere? El agua no tiene carga, pero dentro de la molécula del agua tenemos elementos de hidrógeno y elementos de oxígeno. Los hidrógenos trabajan con carga parcial positiva y los oxígenos trabajan con carga parcial negativa. A esto se le conoce como momento dipolar. ¿Por qué es importante esto? Porque el agua con este momento positivo y con este momento negativo puede disolver prácticamente todas las sustancias solubles. Las negativas las disuelve con su momento positivo y las positivas las disuelve con su momento negativo. Veamos esta imagen de acá. Esto que ustedes ven aquí es cloruro de sodio. Esto es un grano de sal. El cloruro de sodio es la sal de mesa. Esto imagínenselo ustedes que es un grano de sal que está en un vaso, que está contenido en un recipiente en el fondo del vaso. A ese grano de sal que está compuesto por cloruro de sodio, nosotros le vamos a agregar agua. Fíjense bien, el cloro, el elemento cloro trabaja con carga negativa y el elemento sodio trabaja con carga positiva. Es decir, el cloruro de sodio, la sal de mesa, tiene dos cargas principales, la negativa del cloro y la positiva del sodio. El agua tiene un momento dipolar, es decir, trabaja con las dos cargas dependiendo de lo que le convenga. Observen, tenemos este grano de sal al fondo de un vaso. Si le agregamos agua, puede ser que no pase nada, que no se disuelva, pero si nosotros lo agitamos, sucede que empezamos a agitar el agua y el grano de sal se comienza a disolver. ¿Cómo lo hace el agua? Observen, esto que ustedes ven en la parte superior son moléculas de agua. Lo rojo es el oxígeno y las bolitas blancas son los hidrógenos. Si el agua quiere disolver una sustancia que tiene las dos cargas, lo que hace es las sustancias negativas las disuelve o las secuestra de la molécula y las saca mediante, las disuelve apoyándose en su carga positiva. Vean, de este lado tenemos el cloro que trabaja con carga negativa y las moléculas de agua están rodeando al elemento del cloro, pero lo están disolviendo por su parte positiva. Ustedes saben que cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Vean, el hidrógeno con su carga positiva es atraído hacia el cloro con su carga negativa y de esta manera las moléculas de agua rodean al elemento cloro para poderlo disolver. Bien, ahora veamos el sodio. El sodio trabaja con carga positiva. Recordemos, el agua trabaja con las dos cargas cuando él quiere. Entonces, si nosotros empezamos a quitar el agua con el grano de sal, lo que va a suceder es que el agua va a disolver el sodio, pero lo va a hacer ahora por su otra carga. Vean, el oxígeno tiene carga parcial negativa, por lo tanto atrae al sodio con carga positiva, lo rodea y de esta manera es que lo disuelven. Ahora, aquí en esta parte nosotros podemos ver el grano de sal completo. De hecho, imagínense que tenemos un vaso que le ponemos un grano de sal y le agregamos agua. Si no lo agitamos, nosotros vamos a poder ver el grano de sal ahí inmerso en el agua. Si lo agitamos, el grano de sal desaparece de nuestra vista, es decir, se mezcla con el agua, se disuelve, algo como la imagen del lado derecho, es decir, aquí tenemos al sodio pero rodeado por agua, aquí tenemos al cloro rodeado por agua. Si nosotros nos imagináramos, acá tendremos otro cloro rodeado por agua y aquí podemos tener otro cloro pero rodeado por agua, otro sodio rodeado por agua y esto sería un vaso con agua y sal disuelta. Esto sería un vaso con agua, pero la sal aún no está disuelta, está en un grano en el fondo del vaso. No sé si me explico la manera en que trabaja el agua para disolver prácticamente todos los solutos mediante su momento dipolar.
¿Sí más o menos? ¿O no? ¿Quién dijo yo? Sí, sí se entendió. Bien, algo de lo que usted mencionaba por ahí, no recuerdo bien quién fue. Jesús, usted mencionaba algo sobre los puentes de hidrógeno. Eso es lo que sucede. Aquí tenemos a las moléculas de agua formando puentes de hidrógeno entre ellas mismas. Lo que sucede es que esos puentes de hidrógeno, como usted bien lo decía, primero se tienen que romper los puentes de hidrógeno que unen a las moléculas de agua para que esas moléculas de agua estén libres y puedan venir y ahora sí puedan unirse con las moléculas que van a disolver. Pero aquí lo realmente relevante de cómo el agua trabaja como solvente universal es por su momento dipolar, que con el oxígeno negativo puede disolver moléculas positivas y con los hidrógenos positivos puede disolver moléculas negativas. ¿Más o menos? Sí, doctor. Ok, esto es lo que hablamos sobre el momento dipolar. Es decir, el agua trabaja parcialmente con polo positivo y con polo negativo. Bien, tenemos estos llamados puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son enlaces que no son muy estables, son enlaces que no son muy fuertes. Sin embargo, nos ayudan a unir a moléculas de agua con moléculas de agua vecinas. Por ejemplo, aquí, vean en la parte inferior izquierda, tenemos una molécula de agua, aquí tenemos H2O, unida a otra molécula de agua mediante un puente de hidrógeno. Y esta molécula de agua, a su vez, está unida a otra molécula de agua mediante su puente de hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno trabaja con carga parcial positiva y el oxígeno con carga parcial negativa. Eso es lo que atrae estos enlaces y se forman. No son muy fuertes, se pueden romper fácilmente. Los puentes de hidrógeno son muy característicos en el agua, pero nos ayudan en muchas funciones orgánicas a formar muchas moléculas orgánicas. Por ejemplo, aquí tenemos a las proteínas y tenemos el DNA y vean cómo están formando puentes de hidrógeno. Esta es una cadena y esta es otra cadena de la proteína y vean cómo tenemos aquí a NH que forma un puente de hidrógeno con el oxígeno de la molécula vecina. Y aquí en el DNA tenemos a este nitrógeno formando puente de hidrógeno con este hidrógeno para darle estabilidad a esta molécula. Permítanme tantito. Les digo yo que son de gran importancia para la formación de moléculas orgánicas y no de cualquier tipo de moléculas muy importantes. Hablábamos a lo largo de las clases que tenemos estas moléculas llamadas nucleótidos. Son la base para formar el DNA, la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Estas moléculas se unen adenina con timina, guanina con citosina. En esta parte de aquí, esta molécula y esta forman puentes de hidrógeno por la cercanía que tienen. Si bien estos puentes de hidrógeno no son muy fuertes, la unión de varios puentes de hidrógeno le da estabilidad a esta molécula. Y no solo aquí, también de aquí a aquí. Aquí podemos tener un nitrógeno y aquí un hidrógeno y de aquí a aquí se forma otro puente de hidrógeno y de aquí a aquí también se pueden formar puentes de hidrógeno.
Es decir, muchos enlaces débiles, pero si tenemos muchos enlaces débiles, nos da estabilidad en la molécula. Vean esta proteína. Esta proteína parece un resorte. Véanlo cómo va girando. Pareciera que va enredándose como un tipo resorte dando vueltas. Vean, aquí sale y sigue dando vueltas para acá, ¿verdad? Entonces, para que esta forma específica de la proteína tenga lugar, es mediante puentes de hidrógeno, es decir, vean, de aquí a aquí tiene una forma, está con forma de resorte. Para que se mantenga así, puede ser que aquí tenga enlaces puentes de hidrógeno, aquí también, aquí también, aquí también, de las moléculas que están en esta parte con las moléculas que están en esta parte. Fíjense bien, yo les decía, los puentes de hidrógeno no son enlaces fuertes, no son enlaces estables, pero imagínense ustedes esto, imagínense un hilo con el que ustedes cosen un botón, un hilo con el que ustedes hacen no sé, un tejido, una bastilla, no sé si sepan lo que es eso, un hilo normal, hilo. Ahora, imagínense lo que se lo enredan en esta mano el hilo, se lo enredan. Ya que lo tengan enredado, agarran solo una hebra de hilo y lo enredan en la otra mano. Es decir, vamos a tener el hilo enredado aquí y vamos a tener el hilo enredado acá, pero solo una hebra de hilo. Yo soy muy fuerte, yo lo agarro y lo jalo, una hebra de hilo. ¿Creen ustedes que la puedan romper? Sí. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí podemos romperlo. Ahora bien, ese sería el ejemplo de un puente de hidrógeno. ¿Estamos claros? Es un enlace que no es fuerte. Si bien ahí está juntando mis manos, pero si yo hago una presión o tengo fuerza en ese enlace, lo rompo fácilmente, ¿cierto? Ahora bien, el mismo hilo, pero nos lo vamos a enredar en esta mano y nos lo vamos a enredar en esta otra. Pero ahora, entre estas dos manos no va a quedar una hebra de hilo, van a quedar 25 hebras de hilo. Ahora, jálenlas. Siguen siendo puentes de hidrógeno, pero ya no es uno. Ahora son 25 puentes de hidrógeno, débiles todos, pero juntos. Jalen los 25 hilos juntos y traten de romperlos. ¿Podrán? Te va a cortar la mano. No, no se puede. Lo más seguro es que no puedan o que batallen muchísimo, que necesiten mucha fuerza, que se corten la mano. Esto se los explico porque si bien un puente de hidrógeno no es fuerte, no es estable, muchos puentes de hidrógeno juntos pueden darle fuerza y estabilidad a las moléculas, como se los mencionaba en la diapositiva de las proteínas y el DNA. Ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo es que el DNA es una molécula tan estable y está enlazada? No completamente, pero sí en algunas de sus partes está enlazada mediante puentes de hidrógeno. Pues porque son muchos puentes de hidrógeno que las vuelven estables. Doctor, entonces yo investigué y, por ejemplo, al momento de la ruptura de un puente de hidrógeno, se pueden generar otros, ¿no? Sí, de hecho, los puentes de hidrógeno son inestables. Y esto es lo que sucede. Déjenme se lo explico aquí con esto. En donde, sí, aquí con esta. Mire, vean ustedes aquí. Esta molécula, no, para atrás, no voy a ir para atrás. Aquí. Vean ustedes aquí. Esta molécula es el oxígeno, esto de aquí es el hidrógeno, esto es una molécula de agua, ¿estamos de acuerdo? Y esta de aquí de abajo es otra molécula de agua, están unidas mediante un puente de hidrógeno, ¿lo pueden ver? Cuando este puente de hidrógeno se rompe porque es débil, es inestable,
esta molécula se libera y esta también. Pero esta molécula rápidamente forma un puente de hidrógeno con la molécula vecina, es decir, se rompe aquí, pero aquí al tener cerca este o al tener cerca este, vuelve a formar un puente de hidrógeno con este y con este. Este se libera de aquí, pero puede formar un puente de hidrógeno aquí. ¿Sí lo ven? O aquí. Es decir, estas moléculas, de hecho sucede, es normal en el agua, las moléculas de agua no están en un sitio específico. Estos enlaces se rompen y se forman de nuevo. Se rompen y se forman de nuevo. Es decir, nosotros podemos ver ahorita esta molécula al centro que tiene 1, 2, 3 puentes de hidrógeno, 4 puentes de hidrógeno tiene la molécula del centro, pero en un determinado momento podría romperse y esta molécula de estar aquí en el centro, al cabo de 5 o 10 minutos la podremos ver por acá en la orilla. ¿Por qué? Porque sus puentes, sus enlaces son inestables, se rompen y como bien lo dice usted, se vuelven a formar por acá. No sé si conteste su pregunta. Doctor, gracias. Bien, de nuevo, tenemos la molécula de agua formando puentes de hidrógeno y aquí tenemos a la proteína. Este es el resorte, vean cómo va dando vueltas. Es lo que les mencionaba del resorte, vean. Imagínense que esta da vuelta aquí y sigue girando para arriba y sigue girando para arriba como resorte, como un resorte. Entre el resorte de arriba y el resorte de abajo se forman estos puentes de hidrógeno para que la estructura tenga una forma específica. ¿Se acuerdan que en clases anteriores les estaba platicando de los 6 bioelementos que forman las moléculas? Pero yo les decía que la forma, no solo el contenido, la forma también era importante para determinar la molécula y sus funciones y sus características. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ah, pues aplica para todo, aplica para el DNA, aplica para las proteínas. Las proteínas tienen que tener una forma específica para poder cumplir, para poder ser, para que sirvan, pues. Si no tienen esa forma, no sirven. ¿Quién les ayuda a que tengan una forma específica? Los enlaces puentes de hidrógeno. Vean, aquí tienen uno, aquí tienen otro, muy probablemente aquí tendrán otro. Lo que les decía, uno no es tan fuerte, pero si ya tenemos muchos, hacen una molécula estable. Nos ayudan a formar los enlaces puentes de hidrógeno, moléculas importantes como las proteínas o como el DNA. Vean, aquí tenemos por un lado un ácido nucleico y por el otro ácido nucleico unidos en el medio mediante puentes de hidrógeno. De nuevo, no son muy fuertes, pero entre muchos se dan valor y se vuelven más fuertes. ¿Sí, más o menos? ¿Vamos bien? Sí. Bien. En la parte izquierda tenemos a las moléculas de agua en estado líquido y en la parte derecha tenemos a las moléculas de agua en estado sólido. Ustedes pueden ver que aquí estas moléculas se encuentran un poco desordenadas, un poco dispersas y en la parte derecha se encuentran como que más acomodadas. De hecho, dice aquí que tienen una forma de hexágonos estabilizados por puentes de hidrógeno. El agua existe, de hecho, casi toda la materia existe en 4 estados principalmente. Pero los 3 principales son sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Sí. Le voy a poner un punto de participación al que me diga cuáles son los estados del agua, cómo está en relación con su estado, la entropía y la entalpía. Es un concepto que vimos en el metabolismo, en las clases anteriores, pero que aplica para todas las moléculas. Según yo, la entropía y la entalpía depende el gran desorden muscular de moléculas, y el aumento del orden de las moléculas. Como dijo un compañero la otra vez, en el estado sólido, gaseoso y líquido, cómo se van separando las moléculas, ¿no? Por decir, cuando está sólido, pues todas se fijan las moléculas bien acomodaditas, usted lo dijo y lo representó con un dibujo. Y conforme pasa el estado líquido se van separando y al gaseoso pues ya están bien disueltas las moléculas, ¿no?
Exactamente. Ahora dígame, entonces, en el estado gaseoso, ¿la entropía es alta o es baja? La entropía es alta porque es un ¿Y gran la desorden entalpía? molecular. ¿Y la entalpía? La entalpía es el aumento en el orden de la molécula. Por Sería el ejemplo, estado sí, sólido, ¿no? sí. Pero estamos hablando específicamente del agua en estado gaseoso. Escuche mi pregunta. El agua en estado gaseoso ya la contestó bien. Su entropía es muy alta porque hay un gran desorden molecular, ¿verdad? Sí, ¿Y la entalpía? ¿Cómo está en el gas? pues sería baja. Muy baja. ¿Por qué? Porque hay un gran desorden molecular y la entalpía mide el orden. Si hay mucho desorden, pues la entalpía es baja. La entropía es alta, pero la entalpía es baja. En el agua, o mejor dicho, en los líquidos, la entropía y la entalpía, ¿cómo estaría? ¿Me la repite? Se trabó. En los líquidos, Ujú. ¿cómo estaría la entropía con respecto a la entalpía? No sé si se puede, pero según yo la entropía sería media porque tampoco hay demasiado desorden. 50-50, como luego dicen. Ajá, Si sería bien media no y es media. tal cual, lo vamos a dejar así para que sea entendible. Es decir, como el agua está medio ordenada o medio desordenada, pues podríamos decir que están en equilibrio la entropía y la entalpía, ¿verdad? Sí. Y en el estado sólido, En ese Jocelyn. sería la entalpía sería más alta, Ajá, y la entropía pues baja, porque como usted baja. comentó, están todas juntas y bien acomodadas. Exactamente, Jocelyn, muy bien. Me recuerda para ponerle un punto de participación. Vean esto. Ya le falta el 9 nada más para sacar 10. Vean esto. Esto que ustedes ven aquí tiene cierto orden, pero no tiene el mismo orden que tiene esto de acá. Esto de acá hasta se ven las figuritas, miren, se ven los hexágonos. Aquí están los hexágonos. ¿Los pueden ver? Estas formas son cuando el agua está en estado sólido. Vean cómo están bien acomodadas las moléculas, ordenadas, pues. Esto hay un aumento en la entalpía en el estado sólido, como bien lo mencionaba su compañera. Y aquí difícilmente se van a romper los puentes de hidrógeno por mucho que sean débiles, puesto que están muy acomodadas y compactadas las moléculas. ¿Sí estamos bien? Esto también, el acomodo hace que el hielo, aquí dice, agua líquida tiene una densidad de 1.0. El hielo tiene una densidad de 0.92, es decir, por eso es que el hielo flota en el agua, porque tiene una densidad menor debido al acomodo de las moléculas que lo conforman. ¿Sí, más o menos? Chicos, Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. este ya lo explicamos, ¿verdad? Bien, les voy a hablar sobre un concepto. Ustedes estamos viendo que existen, estamos hablando sobre el agua y el agua como disolvente universal. Ustedes saben que hay sustancias que se disuelven en el agua. Si bien estamos diciendo que el agua es el disolvente universal, es mentira, ¿eh? Porque al decir universal estaríamos diciendo que disuelve todo. Y nosotros sabemos que el agua no disuelve todo. Hay cosas que no disuelve. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Sí, como el aceite. Cierto. Como el aceite, por ejemplo. Como el aceite es el ejemplo más palpable de que el agua no lo disuelve todo. Entonces, tenemos unos conceptos aquí. Cuando una sustancia se disuelve en agua, se le dice que esa sustancia es hidrofílica. Cuando una sustancia no se disuelve en agua, se dice que esa sustancia es hidrofóbica.
¿Ya lo ocupas? Ya me voy a salir. Es que si tú no finalizas la tuya no puedes iniciar la. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Hidrofílica cuando sí disuelve o al revés. Aquí está. Ah, ok. Hidrofílico cuando se disuelve en agua. Le gusta el agua. Hidrofóbico, así como ustedes, cuando no les gusta el agua, que no les gusta bañarse. Hidrofóbico, no les gusta el agua. Hidrofílico, se disuelven en agua, les gusta el agua. Hidrofóbico, no les gusta el agua, no se disuelven en el agua. A los hidrofílicos también se les conoce como polares. Hidrofílico o polar, se disuelven en agua. Hidrofóbico o no polar, no se disuelven en agua. Tenemos otras moléculas, no solo moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas, tenemos unas moléculas que se llaman anfipático, moléculas anfipáticas. ¿Qué significa esto? Hidrofílico o polar se disuelve en agua, hidrofóbico o no polar no se disuelve en agua. Anfipático, recuerden que estamos hablando de moléculas. Anfipático hace referencia a una molécula que dentro de la molécula posee una región que se disuelve en agua. Vean ustedes aquí dice cabeza polar, es decir, cabeza hidrofílica, y cola no polar, es decir, cola hidrofóbica. Esta molécula dentro de ella contiene una región que se disuelve en agua y una región que no se disuelve en agua. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Me lo puede repetir, doctor? Dijo ¿Qué que parte? hidrofílico o polar son los que se disuelven en agua, ¿no? Ajá. ¿Y cómo dijo que se llamaban los que no se disuelven en agua? Hidrofóbicos, como ustedes, que no se bañan en tiempo de frío. Hidrofóbicos. Le tienen miedo al agua, pues. Fobia de hidro, de agua, miedo. Y los anfipáticos son los que dentro de la molécula se disuelven en agua. ¿Puede ver usted la imagen? Sí. Ve la imagen que dice anfipático, mire el cursor. Dice cabeza polar y dice cola no polar. Si es polar se disuelve en agua, si es no polar no se disuelve en agua. La misma molécula, una parte de ella sí se disuelve en agua y la otra parte no se disuelve en agua. De la misma molécula estamos hablando. Entonces, el anfipático vendría siendo covalente también. ¿O no? ¿Covalente? No, ¿verdad? Polar y no polar al mismo tiempo. Covalente es otra cosa. Ah, ok. Polar y no O sea, polar sería- al mismo tiempo. Dentro de la molécula hay sería una las región dos polar cosas. y hay una región no polar. O hay una región que se disuelve en agua y una región que no se disuelve en agua. ¿Sí? Okay. Sí. Ok, bueno, los voy a dejar por cuestiones de logística de mi familia. Todo el mundo ocupamos computadoras, Zoom y todo esto. Y pues lo tengo que compartir. Lo vamos a dejar aquí y el próximo, ¿qué me toca con ustedes? ¿Lunes? Lunes. Lunes. Es festivo, nos vemos hasta el jueves. ¿Sale? Si tienen, péguenle una leída ahí al capítulo de agua de Laguna y Piña para que puedan comprender un poco mejor. ¿Sí? Nos vemos el Sí, próximo doctor. Sí, jueves. está bien, doctor. Gracias. Damos Gracias, clase doctor. corto, Gracias. largo. Gracias, Gracias, nos doctor. vemos. Gracias, doctor. Corto, largo. Adiós. Sale, vale.